Sí. Hola. Hola, buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos una tarde de viernes, que todos tenemos mucho que hacer y vosotros tenéis toda la competición deportiva. Acompañaros a una presentación que hoy va a ser un antes y un después en el Ayuntamiento de Oviedo. Me acompaña Gonzalo Siló, que después os diré a qué viene hoy aquí en esta charla formativa que vamos a impartir. Y desde el Ayuntamiento de Oviedo, desde la Concejalía de Deportes, con todo el personal que hoy nos acompaña, que estáis aquí, venimos a trasladaros lo importante que es poner en marcha la Ley Orgánica 2021 de 4 de junio de la protección integral de los menores de la adolescencia frente a la violencia. Esta legislación que hoy nos vamos a imbuir un poquito en el tema es crucial y es transformadora. ¿Por qué? Porque sirve para aplicarla con especial énfasis para la protección de la infancia y de la adolescencia en el ámbito deportivo. Esta ley no es solamente un mandato legal, sino que es también una declaración del Ayuntamiento de Oviedo, una declaración de este ayuntamiento que encabeza esta concejalía, porque va a transmitir los principios y los valores como sociedad, los principios y valores que pretendemos proteger y cómo proteger a nuestra infancia, a nuestros jóvenes y a nuestros adolescentes que practican deporte. Deporte en un ámbito saludable, en un ámbito seguro, y lo que pretendemos es que esos jóvenes y esos adolescentes en manos de todos nosotros estén protegidos, que se sientan seguros. Y esa protección la debemos de respaldar y ofrecer poniendo en marcha todas las medidas que recoge la ley de la que hoy vamos a hablar. Gonzalo os va a hablar de la realidad del día a día, os va más adelante con ejemplos que todos los días nos encontramos en los medios, en las prensas, en los medios de comunicación, no solamente fuera de nuestra comunidad, sino en entornos muy cercanos, y ver esa protección de esos menores. Como Administración pública venimos a servir a los demás y ese servicio implica que las personas que dependen de nosotros estén seguras, que cuando salen de su entorno familiar se sientan que no les acecha ningún peligro. Muchas veces pensamos que la protección del menor es una protección integral respecto de delitos solo sexuales, pero hay todo tipo de violencias hacia los menores, violencias verbales, violencias de acoso, y eso es lo que pretendemos implementar con estas charlas que se va a dar en el día de hoy y la jornada de mallada formativa, para que todas esas personas que al final os hacéis responsable de un menor tengáis las formas, las herramientas de poder, cuando se detecta una situación complicada, una situación de riesgo, una situación de vulnerabilidad, tener los canales para poder dirigiros a las fuentes y poder poner en marcha los mecanismos oportunos para poder preservar y proteger a esos menores. Desde el Ayuntamiento de Oviedo hemos abierto un correo electrónico que es deporteseguros@oviedo.es, que es un correo electrónico. Habrá después los detalles ya os los contará también Gonzalo. Habrá un código QR, es decir, habrá muchas formas de que cuando una persona, un menor o alguien detecte una situación de peligro, se pueda recurrir a esas fuentes para que los canales se pongan en marcha. Habrá una persona que todos conocéis, que es José Ramón Villa, que será la persona que va a canalizar esa información y a partir de ahí, desde el Ayuntamiento de Oviedo, lo que pretendemos sobre todo es proteger a nuestros menores, y ese es el compromiso por el que hoy estamos aquí, por el que hemos trabajado para poner esta jornada en marcha, para poner y ser un ayuntamiento pionero, porque la ley se aprobó, como decía, en el año 2021 y hasta hoy prácticamente en ningún sitio se ha puesto en marcha, y esa es la razón por la que hoy lo vamos a poner aquí en marcha. Y ahora le voy a proceder a dar la palabra a Gonzalo para que ya entre en el fondo de lo que nos mueve y nos trae aquí hoy. Gracias a todos. Muchas gracias. Hace ya unos meses, a una de nuestras colaboradoras, la doctora Cristina Liébana, doctora en Psicología Positiva y también profesora de primaria, le planteé un reto. Cristina, pregunta a tus estudiantes de primaria qué escuchan cuando hacen deporte.
Y cogieron y apuntaron. Y trabajó con ellos con confianza. No, pero realmente lo que escucháis, todo lo que escucho, profe, hasta palabrotas, lo que escuches. Hicieron una lista. A hacerlo vosotras y vosotros ahora mentalmente. ¿Qué se escucha cuando practican deporte? Palabras. Vamos a ser objetivos, solo palabras. En entrenamientos y en competiciones. Con esas palabras hicimos a la derecha otra columna. Y esas palabras, ¿cómo te hacen sentir? Esas cosas que sabemos que se escuchan en los campos deportivos, ¿cómo te hacen sentir? Tercera pregunta, ¿y quién las dice? ¿Qué personas dicen esas palabras? Porque igual son familiares, igual son padres y madres, entrenadores y entrenadoras. Y la última pregunta era, ¿qué te gustaría escuchar a ti? ¿Y sabéis qué dijo un niño? Como hacen siempre que apoyamos y confiamos en ellos. Dijo esto. A mí me gustaría escuchar el sonido del respeto. Escuchar el sonido del respeto cuando hago deporte, cuando entreno y cuando compito. ¿Ayuda o no ayuda eso? ¿Cómo estáis? Yo estoy encantado. Llevo 6 horas hablando de protección a la infancia en el deporte con un equipo municipal que lo reconoce, va a apoyar y apuesta por ello, pues imaginaros cómo te puedes sentir cuando te dedicas a esto. Otra pregunta os lanzo. ¿Y el deporte es respetuoso con niños, niñas y adolescentes? Vamos a verlo. Me imagino que nadie mejor que nosotros y nosotras sepamos dar respuesta a esto, ¿no? Porque trabajáis en el ámbito deportivo, ¿no? Levantar la mano quien trabaja con niños y niñas en el deporte. Casi la mayoría, ¿no? Me imagino que habrá alguna familia también. ¿Alguna familia hay por allí? Levantar la mano. Genial, perfecto. Pues a todos nos afecta y todos sabemos lo que hay detrás de esta pregunta. Yo os doy la respuesta. Sí, lo es. Es respetuoso, por lo menos legalmente. Y es obligatorio que sea respetuoso. No puede haber práctica deportiva que no sea respetuoso. Si la hay, es ilegal. Desde 2021. Todo aquello que no sea respetuoso, toda violencia queda fuera al margen de la ley, cuando hay menores en ella. Nos obliga la ley a que el deporte sea un entorno... ¡Epa! Aquí hice algo raro. Arreglado. Nos obliga la ley a que el deporte sea un entorno seguro, inclusivo y protector. Nos obliga la ley a que haya medidas de sensibilización, de prevención y detección precoz y protección hacia la violencia. Y nos obliga la ley a dar un buen trato a todos los menores. Y nos tipifica lo que es el buen trato. Con lo cual, si nos gusta el deporte, si nos gusta trabajar con menores, ¿qué tenemos que hacer? Cumplir estas medidas. Obligatorio para todas las entidades y todas las personas que trabajamos en el deporte. ¿Por qué? Porque el deporte debe garantizar los derechos fundamentales de los menores y garantizar su integridad en todos los aspectos. Y, por lo tanto, no se puede permitir ningún tipo de violencia. Porque sabemos que la violencia impide el desarrollo de las personas, y más de aquellas en un momento de su vida de vulnerabilidad, como es la infancia. Y alguien dirá, ¿y por qué esta ley? ¿Lo necesitamos? Y hoy vamos a hablar de esto, porque parte de la ley nos obliga a estar sensibilizados a la violencia. Vamos a ver por qué necesitamos una ley así. ¿Quién conocía esta ley antes de hoy? 6 personas, 7, 8. La ley es de 2021 y la ley ya está vigente. Quien no la está cumpliendo, la está incumpliendo. Cuando la incumplo, tengo que asumir la responsabilidad de incumplir la ley. Mirad por qué tenemos esta ley. Noticia hace unos días. Cuando un niño no se siente respetado, si puede, busca solución. Caso real. Pero mirad, ayer mismo, en San Sebastián, un vestuario deportivo. Pero sigo, esta semana,
Y son las que aparecen en prensa, ¿eh? Las que se ven, se detectan y de alguna forma se persiguen. Y sigo, aquí, este año, 2024, en Oviedo, Asturias. Me imagino que alguien vio estas noticias en algún momento, ¿no? Por eso tenemos una ley, ¿eh? Porque hay una realidad que enfrentar. Pero es que esta mañana me tomé el café al ayuntamiento, en una pastelería que ya conocí otro día y siempre voy allá que puedo, y abrí el periódico y había otras noticias de violencia hacia la infancia. Es una práctica diaria. Hay personas que violentan casi diariamente a los niños y las niñas, y algunas directamente relacionadas con el deporte. Por eso necesitamos la ley. Infancia en cifras. Tenéis la suerte de que en Asturias se observa bien a la infancia y se saben más o menos los casos que hay de desprotección, vulnerabilidad y violencia. Y ahí tenéis un mapa en el que localiza dónde están estas violencias. ¿Sabéis por qué estoy aquí yo hoy? Primero porque el ayuntamiento confía en esto y tiene un equipo de trabajo espectacular. Pero estoy porque yo una vez fui joven. Como podéis ver, tengo 25 años. No entiendo esas risas, pero no sé por qué será. Cuando era joven, quise ser jugador de fútbol. Y como era muy malo, me hice entrenador. Y entrenaba en una zona rural del centro de Cantabria. Soy cántabro, se nota por mi acento, ¿verdad? Pero mi abuela es de Panes, con lo cual Asturias me tira mucho. Y entrenando, un día vi, yo tenía 21 años, que un menor tenía una mancha de sangre en su ropa interior. Y lo vi otro día. Y lo vi 3 veces. ¿Y qué haces? Pregunté en casa, no te metas en líos, ¿tú qué sabes qué es eso? ¿A quién pregunto? ¿Al presi? ¿Al médico del pueblo? En aquella época estudiaba magisterio y acudía a la persona que investigaba estas cosas en la facultad. Me dijo, tienes que hacer algo. ¿Y dónde acudí? Un chaval del centro de Cantabria de 22 años, formado en el fútbol rural, que no la dejaba votar nunca. Pues acudí al orientador del instituto a ver qué se podía hacer. Lo que pasó, no lo voy a contar públicamente más que está grabando, me persigue todavía de hoy. Porque poco hicimos o nada. Pero pasan cosas. Y estoy seguro que todos y todas que estáis aquí, algunos habéis visto alguna vez algo similar. Y que tenemos la oportunidad de verlo. Os sigo enseñando cifras y realidades. Y estas fueron la realidad de las cifras nacionales cuando se promulgó esta ley. Esta es la realidad. Los niños y las niñas en nuestro país se enfrentan diariamente a violencias. Con lo cual tenemos una ley para protegerles y protegerlas. Como veis los datos, a ver si no la lío ahora, los datos en el mapa más o menos son similares en la mayoría de comunidades en función de la población y también de cómo los servicios están sensibles y persiguen este tipo de violencias. Pero la mayoría de violencias que tienen los niños y las niñas se silencian. O no se ven, o no se cuentan, o se ocultan, o se silencian. De hecho, ha sido revelador que estamos aquí 100 personas, más casi ya, 200, y casi ninguno conocíamos estos temas trabajando con menores, habiendo una ley ya hace 3 años. No es un tema del que se hable, pero la violencia está. Este es un poquitín lo que explica por qué la violencia no se ve. Por un lado, no estamos acostumbrados o no estamos sensibilizados a buscarla o a verla. Y por otro lado, es muy difícil detectarla, es muy difícil recabar pruebas, es muy difícil luego llevarla a juzgados y es muy difícil penar a las personas que violentan a los menores. Se estima que solo se pena a un 10% o un 15% de la violencia que se ejerce. Cuando hablo de violencia, hablo en general. Hay muchos tipos de violencia. ¿De acuerdo? Cuando llegan después a los juzgados, muchos de ellos es complicado demostrar que un menor ha sufrido y que tiene evidencias para poder encausar a la persona que la ha violentado, porque es difícil. Más datos. Esta campaña de Save the Children, la primera, es brutal. Desde el 2012 al 2018 murieron en España, en nuestro país, 100 niños y niñas por maltrato
que recibieron. 100, ¿eh? ¿Conocéis estas cifras? Pues es la realidad que tenemos. Y no nos gustan, claro. Y es complicado decir que es un buen momento, pero esto es muy bueno. Y lo mejor de la formación de hoy es que les vamos a conocer. Y a partir de aquí, creyendo una ley y conociéndolas, tomaré una responsabilidad. Que si estoy en el deporte ya la he asumido. Y tengo que de alguna forma ser reactivo para poder enfrentarme a esto. Pero como veis, abruman las cifras, ¿verdad? Estos momentos en mis clases se llaman bola del desierto. Y se oyen las neuronas ahí trabajando, deconstruyendo. Noemí Pereda, seguramente la mejor experta, y la traeremos a Santander, no lo sabe ni ella, se lo enterará por redes. La traeremos a Santander en junio, porque ha hecho una investigación muy actual con la Caixa, y la pregunté por Twitter, digo, Noemí, ¿se puede decir que los niños y las niñas, los menores de 18 años, son la población que más violencia recibe en nuestro país? Y me dice, rotundamente. Hay evidencia robusta de esto. Y si tienen discapacidad, se incrementa el riesgo, porque no pueden contarlo o no pueden defenderse. La consejera del País Vasco llega a decir esto. Se esconde y hay mucha más violencia de la que pensamos y de la que vemos. Y haremos un ejemplo. Esto sí que lo puedo decir. Me ha fichado el Racing de Santander, he vuelto al Racing, soy entrenador de fútbol del pueblo, llega al Racing y ahora vuelvo pero con otra figura, no solo el entrenador, voy a ser delegado de protección. Y hablando con el coordinador, con Gonzalo Colsa, me decía, ¿y dónde está la línea entre qué es violencia y qué no lo es? Porque mucha gente, digo, que tú no quieras hacer daño no quiere decir que no le haces. Y gritar a una persona, aunque tú no quieras gritarle para hacerle daño, le puede tener un efecto para él. Te pongo un ejemplo, digo, muy fácil. Nos estábamos yendo al despacho y él estaba conmigo. Y digo, tú imagínate que tienes prisa, como ahora, ¿no? Y a mí me dices, venga, Gonzalo, date prisa que me tengo que ir. Pero si igual soy tu hijo o tu hija, igual me coges del brazo, igual me arrastras. Pues igual sí. Digo, ¿y si le haces a un adulto eso? ¿Cogerle del brazo y arrastrarle? ¿Qué te va a decir el adulto? ¿Se entiende la línea? A veces somos permisivos con lo que hacemos a los niños y las niñas, porque son dependientes y vulnerables. Y la línea se estrecha, ¿eh? Y tampoco es sensacionalista. ¿De acuerdo? Ahí se explica bien. Es que a un niño o a una niña una bofetada a tiempo. ¿Esto lo habéis oído alguna vez o no? ¿Hace mucho o igual hace poco? Quitar niño o niña y poner ahí lo que queráis. Es que a un profesor una bofetada a tiempo, una profesora, a una concejala, a un policía, a un entrenador, a un árbitro, nos choca, ¿no? Es peculiar que nos choque con adultos y con niños no nos choque tanto. Con niños y niñas que tienen más derechos y que son más vulnerables. Para que veáis cómo estamos desensibilizados o no con la violencia con los menores. El sonido del respeto es lo que piden ellos. No hablamos hoy, pero tiene que estar consciente en lo que estamos hablando. Las violencias invisibles. ¿Qué sale en prensa? Lo más aberrante, lo más impactante. Por suerte, es lo menos común, pero existe. Y me decía el coordinador que tenéis el delegado de protección, dice, claro, es que aunque sea un 1%, al que le toca un 1% de algo así, no se puede permitir un 1% en algunas cosas. Claro que no se puede permitir. Pero hay otras violencias que Beatriz Cazurro, experta en disciplina positiva, las llama violencias invisibles, que son este tipo de cosas que hacemos cuando entrenamos o educamos a personas. Continuamente. Comparar. Jolín, tu hermana sí que era buena, pero tú... Rescatar. Deja, tú no saques el córner, que como lo vas a poner, que la ponga otro, tú fuera. Y se lo dices delante de los demás. En mi época sí que éramos duros, no vosotros. Que tenéis todo y no aprovecháis. ¿Qué va a ser de vosotros? Un día, otro día, continuamente. Formas de violencia. ¿Cuál es el problema? ¿Qué ocurre si estas son muy comunes? ¿Qué pasará con las más graves? Que no llama tanto la atención. Que ¿cómo las puedo discriminar? Todo esto no entra en un buen trato.
Y la ley nos exige un buen trato. Eso no quiere decir que sea permisivo, ni que sea laxo. No, al contrario. Ser exigente, ser firme es una forma de respetar a las personas y ser coherente, pero no ser violento. Si no ser firme, responsable y exigente de una forma que no sea violenta, el que tiene que cambiar soy yo, pero hay formas de serlo. Esta frase también se ha oído mucho, ¿no? El elogio ablanda. ¿Esto lo habéis oído alguna vez o no? Por eso Messi, cuando un estadio le dice ¡Messi!, ¿qué hace? Se tapa los oídos, porque si no el día siguiente juega peor. ¿No? ¿Es el elogio blanda? O a ver si va a ser al revés, que lo que te desactiva es la crítica, el insulto, la violencia. Lo sabemos que es así. Lo que te hace pequeño, lo que desactiva o te lleva a abandonar las cosas es la violencia. Decía el otro día, es que tengo un equipo, no voy a decir quién ni dónde, tengo un equipo que algo pasa porque ganan cosas, han quedado campeonas y no sé qué, pero las niñas dejan de jugar. Digo, pues ¿qué sentido tiene ganar algo? Si te llegan a cadete y te abandonan en el deporte, ¿qué están ganando? Pero es que el entrenador saca rendimiento. Digo, ya, pero las niñas abandonan el equipo. Algo pasa. A no ser que quieras ganar y que las niñas dejen de hacer deporte. Entonces, chapó. ¿Para qué hacemos deporte? ¿Para que las niñas sigan haciendo deporte, en este caso en un equipo femenino? ¿O para que quede el entrenador campeón? Se ha reído por aquí alguien, Alguien le ha venido a la imagen alguna cosa, seguramente. Esto es un sistema nervioso central. Y automáticamente los sistemas nerviosos se activan. Y aquí, que estáis muy tranquilos, alguno ha hecho así. Cuando se ha dado cuenta que se ha movido, ha dicho, no, yo firme, estoy entrenado y soy duro. Pero el sistema nervioso es autónomo. Y cuando estoy en la zona tranquila es donde aprendo. Aquí se aprende, se crece, se está atento, se está focalizado, todo. Cuando me llevan a la zona de susto, hay dos opciones. O huyo o ataco. Pero no aprendo. Respuesta automática solo. Y por desgracia, hemos creado una cultura deportiva que a mucha gente le llevamos a estar siempre en tensión, para que salten activos. Pero no crecen así, solo responden. ¿Sabéis cuál es la última etapa, no? La más aberrante. Cuando un cuerpo humano no se puede defender, ¿y entonces qué hace? No sé si habrá algún psiquiatra o psicólogo en la sala o psicóloga, entran en shock, indefensión. Y lo que hace es relajar el cuerpo, por si tiene alguna agresión en el cuerpo, que sea el daño menos posible. Menos circulación sanguínea y menos desgarros. Y la memoria se evade, porque no quiere sufrir lo que está sufriendo. ¿Verdad? Un ejemplo muy gráfico. ¿Alguna vez vio alguien un perro cuando se pone panza arriba bloqueado, indefenso? ¿Los habéis visto alguna vez? Mínimo riesgo. Haz conmigo lo que hasta que se vaya el miedo. Ahí nunca se puede llegar, pero la gente que es maltratada, les llevamos ahí. Y en el deporte, porque ahora os he hecho un poco de trampa, He hablado un poco de deporte, os he llevado a violencia contra la infancia y vuelvo al deporte ahora. Menos mal, porque cuando he llegado a la entrada del salón de actos me ha dicho la conserje, tú no vienes a frecuencias cardíacas, tú vienes a deporte. He dicho, bueno, por lo menos parezco deportista, no va mal la cosa. Pero me imagino que a todos os han elegido igual. ¿Se necesita una ley sin el deporte entonces o no? Porque la ley es para todas las entidades donde haya menores. La policía que tiene contacto con menores tiene que cumplir la ley. Los centros educativos tienen unas medidas especiales que tienen que cumplir. Allí donde hay menores lo tiene que cumplir la ley. Y el deporte, otras específicas. ¿Qué creéis? ¿Se necesita en el deporte o no se necesita? Un momento por el desierto. Si no queréis hablar, podéis mover la cabeza, que eso me vale, ¿Se necesita o no se necesita? Pues la tenemos. Y bien que digáis que se necesita porque ¿sabéis a quién protege además la ley? A aquellos que trabajamos bien en el deporte, que protegemos y educamos bien, para diferenciarnos de quién no lo hace. Chapó, ya era hora una ley para proteger mi trabajo así, que llevo trabajando 25 años en el deporte. Decía una periodista hoy en la rueda de prensa, ¡jo, vaya tarea difícil esto en el deporte! ¿Cómo vais a cambiarlo con la cultura que hay, lo que pasa en los campos? Me dice, sobre todo en el fútbol. Digo, pues sí, es verdad, será difícil.
pero yo también conozco a la gente del deporte. Y si tenemos deporte en este país, que el deporte básicamente ha sido voluntario, ¿por qué es? Porque hay gente entregada, que levanta un club, levanta un equipo y hace por la infancia lo que no hacen otras muchas personas. ¿Sí o no? ¿Es así o no? Pues tenemos que hacerlo con una ley que les proteja, además, ahora. Y puedo reivindicar que trabajar en el deporte es mucho mejor porque les protejo de la violencia, detecto violencia y además les doy un buen trato para desarrollarse. ¡Chapó! Una gozada esto. Ahora, implica cambiar cosas. 3 personas, ¿les veis, no? Ningún asturiano. ¿Qué diríais de ellos? Adjetivos que tienen en la cabeza al verles. Tú no vale que tú ya lo sabes, que has hecho el curso, no hagas trampas. ¿Qué diríais? Venga, decidme palabras. Fuertes, débiles, ¿qué son? Campeones, gracias, más. Fuertes. Esto lo había dicho yo, esa, ¿eh? Tendrán autonomía, serán capaces de defenderse, serán felices, ¿sí o no? Eso parecen, ¿no? ¿Son campeones y campeonas? ¿Sabéis qué comparten los 3? Los 3 sufrieron violencia sexual en el deporte. Violencia sexual grave con contacto en el deporte. Una de las más aberrantes que tenemos. Los 3 campeones. De hecho, el riesgo de sufrir violencia sexual se incrementa con el elitismo motor. A mayor exigencia y mayor competición, mayor riesgo de que seas violentado por alguien. ¿Quién lo iba a decir, eh? Y decía Maria Dinkel, bueno, les presento, Sebastián Buil, jugador de rugby francés, ahora tiene una fundación que se llama Gigantes con Pies de Barro para luchar contra la violencia sexual. Maria Dinkel, judoka, de cierto nivel en Alemania. Su hermano fue uno de los primeros delegados de protección en Alemania contra la violencia y en el club en el que ella fue violentada por su profesor de educación física y entrenador. Es un club de referencia en Alemania en protección a la infancia. Y al último le conocéis mejor, Antonio Peñalver, ¿no? Campeón olímpico en Barcelona, violentado durante años por su entrenador, que siguió violentando después. Y años después se atrevió a denunciarle cuando vio que hacía lo mismo a otros chicos. Casualidades de la vida de una charla similar en un lugar donde ese señor abusador había entrenado. María decía, ¿y por qué nadie me ayudaba? Tenía 16 años, yo veía lo que hacía este señor y todo el mundo creía en él y nadie nos ayudaba. ¿Sabéis qué hacía con su compañera? Se ponían la una a la otra, se ataban lo máximo que podían fuerte el cinturón para evitar que el entrenador les diese instrucciones por dentro de su pantalón. Antonio dice esto, cuando veo la foto mía celebrando la medalla, siento esto, asco de mí. ¿Qué estoy haciendo abrazado a esa persona? Ejemplos de ese tipo de cosas. Cercanos también, ¿eh? Cercanos. El último detenido que ha habido en la zona norte que yo conozca fue en Castro, entre la frontera del País Vasco y Cantabria, con una nueva modalidad de violencia. Hacía fotos a niños y a niñas en el ámbito deportivo y en parques infantiles y con esas caras luego recreaba escenas pornográficas que vendía en la red. Otro nuevo riesgo. Si no hay ninguna medida, pues habrá gente que hace esas cosas. Un problema que tenemos en el deporte, antes que te comentaba el ejemplo de profesores de tenis en los desplazamientos, esa es noticia de arriba. ¿Qué ocurre en el deporte? Que tradicionalmente hemos pensado que algunas conductas eran buenas para entrenar a personas y hemos sido indiferentes o muy distantes a las prácticas de cuidado, de protección. Y eso hay que cambiarlo porque desprotege a los menores. A este señor le conocéis, Peter Crouch, ¿le conocéis? Delantero de la selección inglesa, ¿no? Tiene un documental precioso en el que cuenta lo que significó para él ser deportista de élite joven y cómo luego se enfrentó al mundo profesional y lo que el público le decía y le hacía de él. Y dice frases en el documental como esas. Tuve que volver a casa por mi cuenta. No sé si eran 8 kilómetros. Porque su padre en un entrenamiento que estaba observando, que me gusta mucho esta mitad que tenéis en Oviedo de que los padres y madres no van al entrenamiento, su padre viendo el entrenamiento, ¿sabéis qué hizo? Cogió el coche y se piró.
y tuvo que ir andando solo a casa. Y no es solo irte a casa, es llegar a casa donde está tu padre, llamar a la puerta y entrar. Tu padre que te ha abandonado a la salida de entrenamiento. Yo he dado clase a un chaval que jugaba en la Real Sociedad, que su padre le hacía algo similar. ¿Por qué lo hacía su padre? Por su bien. Pues no. Cuando ejerce violencia hacia alguien, nunca le hago bien. Y menos si es un menor, vulnerable y dependiente de mí encima. Los profesionales, cuando les dejan, dicen, claro que escuchas lo que te dice la gente en el campo. Y claro que te duele. Y te duele más cuando de repente ves a un niño que te lo dice, o a una niña, o a una mujer, o a un hombre que de repente dices, esta persona, ¿por qué se dirige a mí así? Y el padre dice en el documental todavía esto. Es que para ser deportista te tienes que volver desagradable. Claro, si el deporte es un lugar violento, ¿cómo no vas a ser desagradable? Pero lo que no es, nunca es educativo. ¿Compensa a Peter Cruz la carrera que ha tenido? Pues seguramente que sí. Pero en el documental cuenta lo que ha tenido que invertir en recuperarse de las secuelas que tuvo de este tipo de cosas. Profesional de élite, ¿eh? Ahí va el vídeo, por favor. Yo creo que me trata diferente a los demás, pero un niño no debe llevar la contraria a un adulto. Empezaron los empujones amistosos y las manos por todos lados, pero no sirve de nada quejarse. Van a decir que solo están bromeando. Tengo un entrenador, me fuerza a hacer cosas. No puedo hablar de esto, no puedo. Esta campaña la respalda el Consejo Superior de Deportes y también la lanza la Unión Europea para luchar expresamente contra la violencia sexual, uno de los tipos de violencias que hay, que puede ser con contacto o sin contacto en el mundo deportivo. ¿Y por qué en el deporte? Pues muy fácil. Hay una investigación que no es del todo fiable o que es poco fiable que dice que cada 1000 varones hay uno que puede tener tendencias pedófilas y a veces pederastas, ¿no? No es fiable la investigación, es antigua y no es del todo fiable. La vamos a escalar por 10 o por 20. Calcular el número de personas que puede haber con esta realidad. ¿A qué se apuntan? ¿A dónde van para poder acceder a menores? ¿Serán educadores, profesores y profesoras? Pues sí, posiblemente. Están donde están los niños y las niñas. O se apuntarán a prácticas deportivas, donde hay viajes, donde hay vestuarios, donde hay contacto físico. ¿Se entiende esto o no? Por eso el deporte tiene añadidos unos factores de riesgos para la violencia sexual. Otro ejemplo, que no le pongo el vídeo, porque vamos avanzando. Si a alguien le gusta el fútbol americano, el ejemplo paradigmático de Penn State cuenta la historia de Joe Paterno, cómo se enfrentan a un caso brutal de 20 años de abusos en una fundación educativa ligada a la mejor universidad americana de fútbol americano. Jaleó el país, le dio vuelta a esto que pasó. Otra película francesa cuenta un caso real de una deportista de élite olímpica, de cómo su entrenador, durante toda su preparación, aprovechó también y creó una relación de control absoluto de la menor y la violentó también sexualmente. Hay mucha evidencia de esto. Ocurre. La Unión Europea dice que estos son los riesgos que hay en el deporte. Riesgos. No todo lo que ocurre así se convierte luego en una realidad de violencia, pero son los riesgos. Una de las herramientas que tenéis en el protocolo es un mapeo de riesgos. Cojo el mapeo, veo mi entidad y digo, ¡jolín! Pues cumplo 10 factores. Pues estoy en riesgo. ¿Qué puedo hacer para evitar el riesgo? Y tomo medidas. ¿No tomas ninguna? Pues sabes que tus menores están expuestos. Como mínimo, estate alerta. Y tenemos también que hablar del fútbol. Yo crecí en el fútbol, vuelvo al fútbol y me gusta el fútbol como deporte. Pero la mayoría de violencia que se da en el deporte, ¿sabéis dónde está? En el fútbol. Mucho más que en otros deportes.
Y esto hay que hacerlo y hablarlo siempre. Una cosa es el fútbol y otra es el resto de deportes. Porque en el fútbol hay mucha más violencia. ¿De acuerdo? Teniendo esto claro, intervendremos de diferentes formas o exigiremos diferentes cosas. Aquí tenéis ya capturas de algunas de las guías que tenéis y del protocolo, los tipos de violencias que hay, desde negligencias, abandonos o falta de cuidados, que son las más comunes. No sé si, no recuerdo de memoria, pero lo puse al principio, los datos que había en Asturias, no sé si llevamos en lo que va de año ya 80 casos de este tipo, me parece. Hasta los menos comunes, pero que existen, que son violencia sexual con contacto. Y que aunque sea menos, hay que medirlo por otro baremo, las consecuencias y los traumas. No sé si contarlo o no. No soy un tipo atrevido, si lo voy a contar. Claro, cuando alguien sufre violencia y es vulnerable, no suele ser solo un episodio de violencia. Suele ser continuado. Años de violencia. ¿Cómo te recuperas de años de violencia por una persona cercana a ti que te tiene que cuidar pero te violenta? ¿Es fácil? Pues no, no es nada fácil. Mirad a estos entrenadores, qué majos. Están diciendo, qué maravilla entrenarte, qué bonito es el deporte, qué valores más positivos, me encanta estar aquí para protegerte. Imaginad que dicen eso, ¿lo puedo imaginar? ¿O cuesta imaginarlo? ¿Te impacta algo así, el gesto? En la formación online que hacemos, un ejercicio con el entrenador es grabarse, o con la entrenadora, grabarse y verse en un partido. Y además, imagínate, claro, así lo veo desde lejos, y digo, bueno, pero es que imagínate que es así. ¿Pero qué? ¿La mochila otra vez sin traer? No te rías encima. ¿Y la cobertura qué? Que lo he dicho en el vestuario. Que me dirijo a alguien así, que me ve como un gigante. Y yo luego digo, no es que no lo he dicho mal, era para informarle. Ya, pero ¿cómo lo vive ella y él? ¿Os explico cómo se activa el sistema nervioso de ellos? Pues le paraliza. Y luego digo, no se ha enterado de nada. Hombre, normal, está asustado. Está diciendo que no me pegue, que va a aprender. Y yo igual no lo hago con mala fe, pero el efecto que hago es ese. Hoy me he dicho, no cuentes una cosa, no te subas a la silla, y todo lo hago al revés. Los niños, niñas y adolescentes son, antes que nada, niños, niñas y adolescentes. Y luego laterales derechos, pivotes o aleros. O nadadoras. Después, antes niños menores protegidos por más ley que un adulto. Porque son más vulnerables. Y esto lo tengo que tener claro siempre. Siempre. Sus derechos, los derechos de la infancia, que están vigentes desde el 89, y que el deporte no puede poner en jaque. De hecho, es al revés. El deporte es un vehículo para ponerlos en jaque. Cuando alguien habla de lo bueno del deporte, ¿de qué hablamos? Los valores, muchos valores. Digo, sí, ¿cuáles? Competición, compañerismo. Digo, cuidado, que igual esos son contraproducentes. Porque si compiten por pasar a la siguiente categoría de un equipo profesional, entre ellos igual compañerismo es el rival. ¿Cuál trabajas más? Bueno, los dos. Digo, bueno, ¿y cómo los trabajas? Pues diciéndoselos. Digo, pues si te han expulsado el otro día. Cuando hablamos de lo bueno del deporte, hablamos de gestos deportivos, de valores. Pero en la práctica diaria, ¿cómo se trabajan? ¿Cómo se exigen? ¿Cómo se ponen en juego? Ese es el reto. La ley, lo tenéis en muy pequeño, que me dijeron que tenéis mucha agudeza visual, es una prueba. Lo tenéis en la guía y está en el protocolo. La ley tipifica lo que es violencia. Y violencia es eso. Y también tipifica lo que es buen trato. Les decimos, y así lo exige la ley, que los niños y las niñas sepan lo que es violencia. Para que no pase lo de ese menor que vimos al principio que escapó a Madrid desde Ávila. ¿Lo visteis, no? Esa historia es brutal. Ha pasado la semana pasada, hace 2 semanas. Un niño escapa de su casa como puede, se monta en una entrada y aparece en Madrid. Y le ven, ¿qué hace aquí este niño? Aparece la familia y la que va a buscar al niño
es la hermana, un poco mayor, no va la familia. Y eso, claro, le sospecha más. Y descubren, la hermana confiesa que el niño no lo hizo, que para educarles les pegaban con un cargador de móvil y con un cinturón, a diario casi. Si ese niño o esa niña no sabe qué es violencia, ¿cómo se defiende? Si no sabe que puede pedir ayuda, ¿cómo se defiende? Pues complicado, complicado. Esto lo explica este gigante. Dice, yo soy la prueba que si hay gente que lo detecta, si hay gente que lo cuenta y gente que trabaja, se puede salir de haber sufrido violencia. Claro que sí, pero solos y solas, muy difícil. Muy difícil. ¿Qué tal vamos? Nadie ha huido todavía. Repito, es complicado verlo así, pero hoy, como ha dicho muy bien antes la concejala, es un antes y un después. Y esto es muy bueno. Podemos ser mucho mejores educadores a partir de ahora que lo que éramos antes. Sabiendo esto y sabiendo que hay herramientas. Chapó, es casi para aplaudirnos. Es una gozada. Yo no estoy en el campo activo de la violencia contra menores, llevo pocos años, 2 o 3 años. He trabajado en universidad, en educación, y ahora trabajo en este ámbito. Y una psicóloga que trabajaba en CABAS, que también hay CABAS aquí en Asturias, de protección de la violencia, sobre todo sexual, decía, esto es histórico, que te escuchen 200 personas, que te abran las puertas a todos los lados. Esta ley es histórica. Tenemos la oportunidad de darle la vuelta a esto, y eso es muy bueno, aunque cueste reconocerlo ahora. Uy, ¿qué se espera de nosotros? Cumplir la ley. Jolín, pues todo eso no lo puedo hacer yo. Pues entonces igual es que no estás preparado o no tienes los medios para asumir la responsabilidad que es estar con 12 menores, 15 o 25 menores de edad. Porque tienes que cumplir estas cosas. Afortunadamente, con el protocolo y con las guías, cualquier entidad que las aplique está ya en nivel de cumplir el primer nivel de la ley. Pero que aquí también aviso. Yo cojo la guía. ¿Me dejas un segundo la guía? Gracias, luego te la devuelvo. Cojo la guía, la pongo en el club, en la corchera o la despacho en un cajón y ¿sabéis qué pasa? Nada. No pasa nada. Tengo protocolo, ¿dónde? En la web. ¿En dónde? En un PDF. Y está ahí escondido. Y escrito todo seguido. Si no hay quien lo lea. Ah, pero le tengo. Bueno, pues no pasa nada. Esto hay que leerlo, hay que creer en ello y hay que empezar a aplicarlo. Y ahí igual, ¿sabéis qué pasa? Algo entonces ya. Pero seguramente, gracias, seguramente este tema, como podéis ver, no es fácil. Luego también hablaremos al final de qué es lo que tengo que hacer yo, que no soy ni un policía, ni una policía, ni una persona de asuntos sociales, ni un psicólogo ni un psiquiatra. Yo tengo mi función concreta. ¿Cuál es? Que donde están conmigo los niños sea un espacio seguro. Que mi gente, mi institución, dé un buen trato. ¿Por qué pasa esto cuando ya el puntero pues no sé, se salta? Lo voy a hacer sin puntero. Perdonad, Bueno, esto viene de repaso. Para el examen de mañana viene todo de repaso. A ver, nos quedan 3 más. Aparte del protocolo que le tiene que poner la comunidad autónoma y en ausencia de él puedo tener uno propio, tenemos que tener en todas las entidades una persona delegada de protección. Joder, pues sí que he hablado mucho ya, La formación era hasta las 9:30 de la noche, me dijisteis, ¿no? 9:30, dice. Me pide tener tolerancia cero a la violencia, notificar cualquier sospecha. Y yo no tengo que investigar. He oído algo, he visto algo, notifico. Si es muy grave, a fuerza de seguridad. Si no es tan grave y no pone en riesgo al menor o la menor, a asuntos sociales. Solo notificar. Y notificar no es una denuncia, a lo que estamos acostumbrados en la policía, simplemente una notificación. Me han dicho esto o he visto esto. Y los responsables tendrán que hacer su trabajo. ¿De acuerdo? Y luego garantizar que los niños y las niñas y las familias pueden participar en el club. En el club desde el punto de vista de la protección. Se recoge en dónde? En los artículos 15, 16, 17, 18, 19 y hasta el 20. Cualquier adulto ahora que sospeche o tenga un indicio de violencia tiene la obligación de poner en conocimiento a las autoridades. Si hemos asumido la responsabilidad de enseñar, custodiar
o trabajar con menores, ese deber está cualificado. Para que lo entendamos, todo el mundo sabemos que tenemos un deber de socorro, ¿no? Lo sabemos, ¿no? Y si lo omites, tienes una falta. Si eres sanitario, ese deber de socorro se amplía. Pues es exactamente igual. ¿De acuerdo? Y está recogido en esos artículos. El artículo 47 y 48 habla de lo que he explicado antes, de lo que tienen que hacer todas las entidades. Y por fortuna no lo hacéis solos, lo hacéis con el apoyo y con los medios e instrumentos que en este caso está poniendo con vosotros la ciudad de Oviedo, que de momento son muy pocas las ciudades que hacen esto. Diría que 4, 3 con nosotros y otra más, que conozca yo, ojalá haya más. Y estas guías que tenéis en vuestra silla ayudan para poner en marcha este tipo de medidas obligatorias por ley. ¿Qué obliga también la ley? ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? A formarnos. ¿En qué? En los epígrafes básicos para poder detectar lo que es violencia hacia los menores. Una pregunta muy fácil. Cuando habéis entrado a la sala y hoy que vais a salir, ¿ha cambiado algo en vosotros y vosotras? Si no conocéis las cifras de violencia, las conocéis ya. Eso es sensibilizar y formarnos. ¿De acuerdo? A partir de ahí se puede crecer más, claro. Y ya se explican los epígrafes de formación obligatorios que tenemos. ¿Qué es violencia? Cualquier acción de otra persona que ponga en jaque mi salud o mi integridad. Eres tonto y muy malo. ¿Eso es violencia? Eres tonto y muy malo. El coordinador deportivo de un club se lo ha dicho el otro día a un jugador del equipo rival. Un adulto a una menor de edad, al acabar el partido. Eres tonto y muy malo. Y me dice el delegado, ¿qué tengo que hacer yo? Digo, primero, apoyar al menor, recoger y notificarlo. Porque si lo ha hecho una vez, pues es puntual. Pero si ese señor es coordinador y lo hace todos los fines de semana, ¿sabéis cuál es la consecuencia, no? ¿Qué pinta ahí? Nada. Por muy bien que haga otras cosas, nada. Ese comportamiento ahora mismo es ilegal. También nos dice la ley lo que es el buen trato. Claro, y obviamente la definición es idílica. Es el ideal, tenemos que llegar ahí. Pero básicamente, ¿sabéis qué es tratar bien a las personas? No violentarles, apoyarles y cuidarles. Y cuidarles. No es tan complicado. Es lo que necesita cualquier persona para tener una vida más o menos buena. Pues aquí un ejemplo de David Barral. ¿Le conocéis a David Barral? David Barral, que jugó en el mejor equipo de Asturias, ¿no? Ah, no, perdona, que es el otro, el segundo. O el tercero. No pongo el vídeo, pero lo explico. Está jugando el hijo de David Barral. Está jugando y juega en Andalucía. Se cae al suelo el niño y no es falta. Y David Barral en la grada dice, ¡Arbi, Arbi, Arbi! Y el niño se levanta y dice, no, no es falta. Y entonces la gente empieza a aplaudir. Y entonces David Barral cambia. ¡Ah, muy bien, muy bien! Y le sacan tarjeta verde al niño. Gesto deportivo. Porque Andalucía tiene las tarjetas verdes. Y el equipo que consigue tarjetas verdes, al final le sirve en la competición. ¿Esto cambia mucho? Pues algo cambia. Pero eso está muy bien. Mi hijo, yo que me dedico al fútbol, ¿sabéis a qué deporte se dedica mi hijo, no? Boxeo, capoeira y judo ha hecho. Y rugby. Fútbol no ha hecho todavía, espero que no lo haga nunca de momento, no lo sé. El otro día ha querido competir por primera vez. Judo. Y cuando he ido a competir a judo, yo ya estaba a explicarle cosas de judo. Y me he dicho a mí mismo, pero si no sabes nada de judo. No sé si son hipones, rounds, no tengo ni idea. ¿Qué vas a explicarle? Déjale en paz. Y ha salido, pero yo estaba tenso en la competición. Por suerte, los juegos de la Federación Cántabra de Judo se llaman juegos competitivos, pero son juegos. Compiten todos, el mismo número de rounds o lo que sea, o combates, y todos tienen una medalla igual. Porque van a aprender a competir, no a competir ya. Y aprovechar la competición para mejorar. Y ya no hay un padre solo aplaudiendo al mejor. Mi hijo tiene la suerte de ser alto y grande y fuerte. Pero en el judo le contrarresta esto, porque le suben de peso de categoría. Y lucha contra gente mayor y más dan.
Con lo cual yo también estaba como relajado. Si va a perder, y digo, pero ¿qué más me da a mí si te dedicas a esto encima desde otro punto de vista, para que veáis cómo nos condiciona? Y cuando van a salir a competir el segundo combate, o como se llame, si hay alguien de judo pido disculpas, el niño con el que competía mi hijo le dice a la familia, y se rió todo el mundo, con este no voy a poder, con este no voy a poder. ¿Sabéis qué hizo mi hijo? Le dice, que sí puedes, hombre, venga, animándole. Y yo pensando, jolín, Martín, que si no se compite, que tienes que ir. ¿Veis cómo lo tenemos muy dentro? Pero ellos, si se acostumbran a educarse de otra forma, ellos cambian. ¿Y sabéis que no les gusta a los niños y las niñas cuando hacen deporte? No les gusta pasarlo mal. ¿Ganar les gusta? Claro. Pero sobre todo lo que no les gusta es pasarlo mal. ¿Y cómo lo pasas cuando ves a tu padre encendido de cólera gritando cosas o a tu madre? O cuando discuten. O cuando ves a un adulto gritando a otro. Digo gritando, imagínate con violencia ya. ¿Tiene mucho sentido que haya adultos que consumen alcohol para ir a un partido de menores? Claro, porque con 4 o 5 cervezas es mucho más educativo siempre, ¿verdad? Para el partido. Pues hay cosas que no tienen ningún sentido para los niños y para las niñas. Y las permitimos. Pues obviamente no encajan con esto. ¿De qué somos responsables cuando soy entrenador o entrenadora, presidente o directivo? Que claro, que esto es una bola. Si tengo un entrenador o una entrenadora que violenta a un menor y en mi club como directivo o como responsable municipal no hay medidas de protección, ¿quién es el responsable? Claro. Yo. Claro que sí. Somos responsables de que no haya violencia en el deporte. También somos responsables, y tenemos una gran oportunidad, de detectar niños y niñas que sufren violencia en otros lugares y lo veo en el deporte. Porque en el deporte les veo completamente. Hasta les veo desnudos cuando se cambian el vestuario. Y puedo detectar cosas. El 80 y tantos % de la violencia que se recibe un menor se recibe en las familias. Si el deporte ayuda a detectar a esos menores en las familias, el deporte tiene mucho más valor municipal y ciudadano. Vamos a hacerlo para ser más importantes. Y soy también responsable de no exponerles a violencia. Hay un club en Cataluña, que no voy a decir el nombre porque no me acuerdo del todo bien, que faculta a sus técnicos en el fútbol y técnicas a que si el partido está violento, ¿sabes qué hacen? ¡Chao! No jugamos, porque esto es un deporte educativo. Y lo pones en el acta. No me voy porque hay 2 señores gritando, porque el otro ha insultado, o porque uno amenazó al árbitro, o porque uno ha escupido. Es la única forma de cambiar. ¿Qué mensaje das a tu equipo con ese? ¿Te protejo o no te protejo? ¿Te cuido o no te cuido? ¿Te educo o no te educo? Claro. ¿Y habrá que hacerlo algunas veces? Pues habrá que hacerlo. Y cuando lo hagamos muchas veces, ¿qué pasará al final? Que el que es violento o violenta no tendrá sentido estar aquí. ¿Qué tengo que saber? Pues alguna cosa más del perfil, que también tenemos la suerte de conocer. Esto siempre pasa. ¿Quién lo iba a pensar que era así? ¿Pero cómo puede ser? Yo lo sé. Y cualquiera que me dé las estadísticas. El que violenta a las personas se gana una imagen inmaculada social. Y decimos, qué bueno era con ellos. Digo, claro que era bueno. Con todos no. Era tan bueno para acceder a otros. Quien violenta a un menor tiene una violencia planificada y sistemática. Sabe por qué está allí y sabe cómo puede llegar a violentar a la persona menor. No es casual ni espontánea. Con lo cual se defiende. Yo decía esta mañana, este año, entre el año pasado y este, habré formado en este ámbito a más de 600 o 800 personas. Estoy seguro que alguien que violenta a los menores ha venido a mi formación. ¿Para qué? Para esconderse mejor. Pero lo que no puede ser que haya señores como este que llevaban décadas abusando de menores en su club. Y luego, ¿sabes qué decimos? Hombre, todo el mundo sabía que pasaba algo, se rumoreaba, la gente abandonaba. Mirad qué brutal es, ¿eh? Hoy se ha quitado, perdón, lo pongo otra vez. A Sebastián le violaba semanalmente la persona que le llevaba a jugar al rugby. Y luego entraba a saludar a su padre y tomar un café con él. Y él dice, gracias que me creyeron en el rugby, porque de entrada mi familia no me creía.
Sabemos que la persona que abusa de los menores es cercano a su ámbito conocido. Sabemos que suele ser un varón con diferentes roles de parentesco y sabemos que se abusa la edad en la que más abusos hay, violencia sexual estoy hablando, en torno a los 11 años y medio. Y quien más lo sufren son las mujeres, las niñas, el 80%. Violencia sexual. Más datos. Muy contrastados, ¿eh? Esto ocurre. Pues me tengo que defender o de alguna forma está dispuesto a que no ocurra en los lugares cercanos a mí. ¿Qué ocurre también? Que tenemos unas falsas creencias muy adquiridas. ¿Cómo vamos de hora? Porque yo estoy encantado hablando, no sé vosotros escuchando. ¿Vamos bien de hora? Leer estos epígrafes sobre maltrato. ¿Cuáles os parecen ciertos o falsos? Os lo digo yo, como somos muchos y muchas, son todos falsos, todos. Pero en el ideario seguimos pensando que estas cosas son verdades, algunas de ellas. Pero son todos falsos. El más complicado es este. Es una persona que se ha escondido mucho, se ha ganado una imagen social que es complicado de desenmascarar. ¿Y de quién se vulnera? ¿Mi hijo tiene riesgo de que sea vulnerado en el deporte? Pues si no digo nada, sí. Pero si yo pregunto, hola abuela, soy Gonzalo, el padre es el que me dedico a estos temas. ¿El protocolo le tenéis? ¿El delegado quién es? ¿Dónde están las medidas? ¿Sabéis lo que hace la gente cuando llega a los campos, no? No hay plazas para tu hijo ya. Estoy haciendo bromas. Claro, no, eligen a aquel que es vulnerable. El que el padre y la madre nunca van. El que el padre y la madre le dicen, toma, dale mucha caña, que no hay que le aguante en casa, tú dale caña a tope aquí. Y se gana el cariño del niño, por ejemplo. El que dice, tiene que estar en la selección como sea este año, ¿Qué tengo que hacer con él? ¿Dejarle sin comer para que vaya a la selección? Pues no come. Veis que estoy teatralizando, pero entendéis de qué estoy hablando, ¿no? Se vulnera a aquellos que son que son más vulnerables, obviamente. Todo eso es falso. Y cuando hablamos de violencia sexual, lo mismo. Ideas que pensamos que son ciertas y son todas falsas. En el curso de formación online se trabajan uno con ellas para detectarlas, saberlo y demás. Hoy las presentamos solo. ¿Qué es bueno? Cuando los niños tienen la posibilidad de pedir ayuda, la piden. Y esto que hablábamos hoy empezamos, pero es un camino largo. Y me juego el cuello. Ya he ganado el cuello. Me tenía que jugar un espichado o un buen cachopo. Porque le digo, en cuanto empecemos a hablar, tú me vas a poner ejemplos y cosas que han pasado. Y de repente han salido ejemplos en un vestuario, una fundación, no sé qué, tal. Está aquí también la violencia. Y cuando miremos más y trabajemos mejor, ¿qué vamos a encontrar? Más violencia, porque está. Porque está. Explicamos lo que es a las familias, les damos la posibilidad de hablar a los niños y a las familias, y entonces lo van a usar. Y la gran pregunta es esta, y ya con esto voy a acabar. ¿Por qué nos cuesta tanto respetar a los niños y las niñas? Porque muchas veces no les vemos como un sujeto con derechos igual que nosotros. Exactamente igual que los que tenemos nosotros. Y esto es falso, no igual, tienen más derechos por ser menores de edad. Lo que no puede ser es que lo normal sea violento. ¿Conocéis Santillana del Mar, en Cantabria? Bien, esto me lo paga el alcalde de Santillana cada vez que lo digo, por la promoción de las charlas. La primera vez que mi hijo entró mi hijo me ha dicho que cada vez que hable de él, luego también se lo tengo que pagar a él, así que está la cosa reñida. La primera vez que entró en un estadio de fútbol fue en Santillana del Mar. Jugaba el Laredo contra Santillana del Mar y yo había dado clase y entrenado a jugadores de 2 equipos. Y lo vi y dije, vamos a saludar a Felipe, el capitán y demás. Y entré con mi hijo, tenía 3 años y medio. Y vio un partido 0-0 en el minuto 80. ¿Qué hizo mi hijo al entrar allí? Se pegó como una lapa y me dice, papá,
¿por qué están enfadados? Digo que no, le dije, Martín, que es deporte, no están enfadados. Están celebrando la fiesta del deporte y los valores positivos que lleva el deporte. Claro, si lo normal es violento, pues hay más violencia. No podemos permitir ningún tipo de violencia, no se puede normalizar. Y además, si está normalizada, nunca va a ser educativo. Nunca. Y si no, se lo podéis preguntar a María Denkel. Si no es ahora y si no es vosotros, ¿quién va a empezar a protegerles? El balón está en nuestro tejado. Muchas gracias. Hay un micro por ahí para preguntas, creo, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Preguntas, dudas? Pues entonces una de dos. O lo he explicado muy bien o muy mal, ¿eh? Si no hay ninguna pregunta, ¿qué tal lo he hecho? ¿Bien? Pues nada, mañana, ¿quién viene a la formación de mañana también? Vale, entonces cambiaré un poco la formación para no repetir lo de hoy, ¿de acuerdo? Ah, sí, perfecto. Hay un voluntario. ¿No tienes? ¿Quieres el micro? Pero entonces tengo que presentarte. Solo una cosa, aportar a lo que Gonzalo os comentó, la parte legal. Es decir, lógicamente la filosofía es esta, pero hay la parte legal. Es decir, el ayuntamiento, la sección de deportes, lógicamente está implementando este plan de protección o de respuesta, anticipación, en muchos casos siempre que podamos, para esto, que comenzará a funcionar el año que viene. Pero eso implica también que los clubs y en las convocatorias de las cesiones de instalaciones, bueno, todo lo que se relacione con Ayuntamiento de Oviedo, lógicamente va a ser exigible. Lo digo porque está la parte evidentemente formativa y, bueno, yo en este caso ya como padre, más que como es entrenador y es deportista, que yo creo que es, bueno, todo lo que acaba de decir, se te ponen los pelos como escarpias, ¿no?, del tema. Por eso no preguntan, entonces, están asustados todos. Sí, bueno. Yo esta mañana cuando hablé con él, que es la primera vez que entro en contacto con esto, nunca me lo había... Bueno, yo es más, me he reconocido como entrenador ahí, en el de la silla, ¿vale? Nunca había pensado el ámbito, todo el ámbito de, digamos, de problemática que tiene esto, que es muchísimo, es muy amplio, desde los desplazamientos, que ahora ha sido una charla muy rápida, en la formación que se dé un poco más, digamos, detallada, pues ya os irá. Los desplazamientos, ¿cómo haces los desplazamientos o cómo hacen los niños los desplazamientos? En los espacios, ahora hablamos ya del Ayuntamiento de Oviedo, los espacios que tenemos en las instalaciones deportivas, ¿están adecuados? Pues muchas veces no. Lo estamos analizando desde esta mañana, algo que tenemos que cambiar. Pero el mensaje también es que desde el club no es venir aquí, escucho, hostia, qué bueno, que bien habla Gonzalo, y sí, es un tema interesante, la verdad. No, es que es un tema que tenéis una responsabilidad o que estáis asumiendo una responsabilidad como entrenadores, como coordinadores, los padres en este caso menos, pero todos. Y es una responsabilidad muy gorda. Es decir, nunca pasa nada, no pasa. Esta mañana cuando estábamos hablando él y yo, y acabo también, porque si no os voy a hacer salir de aquí y tal, en 10 minutos que estuvimos así, empezamos a poner ejemplos. Bueno, hemos trabajado 2 horas, ¿eh? No, pero en 10 minutos, ejemplos que han pasado en el Ayuntamiento de Oviedo en los últimos 10 años desde que yo estoy en las instalaciones que yo conozco. Y al final los juntas todos, que yo hasta hoy no lo había hecho, los juntas todos y, bueno, da mucho que pensar, ¿eh? Y pensamos que Oviedo, en Oviedo nunca pasa, a que lo pensamos todos. En Oviedo nunca pasa, ¿verdad? Bueno, pues en el Florida Arena ha pasado, en Matalablim ha pasado, en 20.000, bueno, en 20.000 no, pero en 6 instalaciones que esta mañana hemos hablado, ha pasado. No estamos hablando del entrenador que chilla, ¿eh?
Estamos hablando de situaciones bastante más peliagudas que el entrenador que chilla. El entrenador que chilla ha pasado en todas, en todas. Y al árbitro que se le protesta ha pasado en todas, que eso también es. Pero, sobre todo, lo otro ha pasado en muchas y lo tenemos cerca y muchas veces o no lo vemos o no lo queremos ver. El problema es que a partir de ahora hay una responsabilidad que puede ser hasta incluso penal. Claro. Y eso ya hay que pensarlo y por lo menos hay que protocolarizarlo y poner los medios dentro de los clubs para que eso no perjudique primero al niño y después no perjudique a toda la cadena de la gente que estéis trabajando por nada, que estéis levantando clubs por afición, porque os gusta el deporte y porque tal, y os veis metidos en un marrón que, bueno, pues que entre todos y desde el ayuntamiento intentamos a partir de hoy que no pase. ¿Vale? Tenéis todos me conocéis, para cualquier cosa de estas, cuando yo me forme del todo, que no lo estoy, os intentaré ayudar en lo que pueda. Vamos a ver, ¿para las elecciones es obligatorio presentar un protocolo? A día de hoy todavía no sabemos nosotros en qué momento y a partir de cuándo vamos a implementar el tema. Lo que está claro es que la ley sí está en vigor a partir de hoy. Podría ser exigible a partir de... Lo puntualizo esto. De hoy. El protocolo no se exige cantidad. El protocolo tiene que ser comunitario. En ausencia de un protocolo comunitario, lo tiene, que yo sepa, lo tiene Navarra, lo tiene el País Vasco. Nosotros hemos hecho el de La Rioja y pocos, creo que no lo tiene ninguna más. Sé que Valencia lo está haciendo, Cantabria lo va a hacer y Asturias está trabajando, tiene una mesa de trabajo y la Federación de Fútbol Asturiana también lo tiene, por ejemplo, que conozca yo. Y alguna más. Y hay, claro. hay varios clubes, en Oviedo hay varios clubes que lo tienen ya. Esto es importante, la entidad no tiene que tener protocolo, tiene que monitorizar el protocolo comunitario. ¿Qué es monitorizar? Decir que lo cumples. Que lo cumples. ¿Qué pasa? ¿Qué ha hecho el ayuntamiento? ¿El ayuntamiento dices? No, el club tiene que... Claro. No sé cómo lo va a hacer, no sé cómo lo va a hacer Asturias. En el resto, lo que hacemos es una ficha de control en la que explicas los datos de cómo lo cumples y cuándo lo cumples. Y que anualmente se actualiza. ¿Cuándo sabemos que no se cumple? Cuando dices, ¿qué protocolo? Y dices, ¿qué ha pasado? ¡Nada! ¡No ha pasado nada! Y dices, hombre, algo pasa siempre. Aquellos que dicen que no pasa nada es porque seguramente no lo están aplicando con mucho celo. Porque todos sabemos en dónde trabajamos. Pero tenéis que monitorizar el protocolo. ¿Qué ocurre? Que el protocolo de las comunidades contempla todas las realidades. Y no tiene nada que ver hacer piragüismo con hacer natación sincronizada. Con lo cual no va a recoger toda la peculiaridad. Ni tampoco es igual hacer deporte en Oviedo que hacerlo en Avilés. Por eso es bueno que el municipio también lo tenga. Para dar diferentes posibilidades de cubrir. Yo os avanzo que el municipio sí lo va a tener. Que lógicamente lo más fácil pueda adherirse a ello y que dentro del reglamento de instalaciones deportivas, que ya conocéis, va a incorporarse, aparte de la parte de igualdad que estamos elaborando, que se está trabajando en ella, se va a incorporar esto para que todos tengáis esa referencia en la parte positiva y en la parte negativa. Es decir, también el que no cumpla, el que no lo lleve a cabo, el que no, ¿vale? Poco a poco iremos, tampoco esto se trata de apretar a nadie, sino se trata de... bueno. Pero fijar que es una puesta en valor, decía un alcalde, dice, claro, yo dejo instalaciones, doy subvenciones y apoyo. ¿Y cómo sé que un club no me está violentando a los menores? Dice, pues quiero saber quién cumple bien las medidas y al que los cumple le apoyo más que al que no los cumple. De la misma forma que si no me traen un protocolo, un seguro o una inspección de incendios, pues no les puedo dejar con confianza las cosas. Pues en este caso más, porque sabemos, y repito, que en riesgo de violencia están 1, 2, 3, 4, 5, el 20%, ¿eh? Y no tenemos el 20% de probabilidad que haya un incendio en nuestras casas. Y tenemos un inspector de incendios y un protocolo de incendios y medios para que no haya incendios. 20% en Oviedo, ¿eh? En riesgo de violencia. Otra vez os hice callar otra vez. Déjame un poco el teléfono, déjame el micrófono. ¿Hay alguna pregunta más? Pues os voy a hacer hablar.
paso el micro, por ejemplo, tú misma, si quieres, dices una palabra de lo que te ha supuesto la formación, por ejemplo, aburrimiento, y lo pasas. Te lo he puesto fácil para subir el nivel, ¿has visto? Bueno, pues tengo que darle la razón a Conchita, la concejal de deportes. Esas son 7 palabras ya, ¿eh? Te dije una. Ah, perdón, que esto es un antes y un después. Vale, Yo gracias. creo que nos ha tocado a todos el Gracias. el Pasas a fondo. quien quieras y que vaya rápido el micro, rápido. Necesario. Obligatorio. Reflexionar. Ver la dura realidad. Bueno, sí, ver la realidad. Esperanza. Interesante. Si alguien no quiere, le pasa, ¿eh? No es obligatorio. Eso es. Papeleo. Interés. Iba a decir interesante. Mejorar. Positivo. Un cambio. Respeto. Agradecido. Gracias. Realidad. No sé, reflexión creo que le dijeron, pero vamos. Aplicar. Complejo. Aprender. Aprendizaje, iba a decir. Se puede repetir, no pasa nada. Responsabilidad. Yo voy a decir 3. Eliminar la normalización. Positivo. Gracias. Gracias. Mucho trabajo por delante. Control. Interesante. Colaboración. Constructivo. Aprendizaje. Somos muchos. Entorno seguro. Gracias. Niños. Novedoso. Despertar. Respeto. Bueno, yo quería... Una pregunta, qué bien. Esto era una trampa para hacer unas preguntas, ¿eh? Gracias. ¿Hay una pregunta, por favor? Más que una pregunta, es una reflexión también, los que trabajamos en el ámbito deportivo, también aportar, aparte de la violencia, que los diferentes tipos de violencia que observamos también desde los adultos hacia los menores, la violencia que se ejerce entre los menores entre sí, ¿no? Que es muy habitual, que genera muchísimo conflicto y mucho desasosiego entre los menores, y que sería otra parte muy importante a tratar y a intervenir de manera contundente y efectiva desde los clubs y desde las escuelas deportivas. Es una aportación porque, bueno, viendo la presentación me pareció que falta. Que lo eché de menos. Pero falta porque la ley no es para eso. La ley es para la protección que tienen que generar los adultos, y sabemos que cuando el entorno es seguro y el adulto protector, la violencia de los menores decrece. Sí, por supuesto. Por eso no se habla, Sí. pero tienes razón. Sí. Hay violencia entre los menores Sí. y hay violencia en los vestuarios, claro que sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada más. Gracias por el aporte. Lo paso. Comienzo. Gracias. Esfuerzo. Al último le va a tocar volverle, ¿eh? Cambio en la mirada. Gracias. Respeto. Reflexión. Te tocó el último. Y fin. Fin, muchas gracias. Pues hasta mañana, gracias. Gracias.